Buenas a todos y a todas, a otro vídeo más. Hoy quiero hablar de un aspecto muy importante y es la comunicación entre el entrenador y los padres. Voy a hablar de un aspecto muy específico. Normalmente no suelo hablar tanto del tema de relación entre entrenadores y padres, pero bueno, voy a empezar a añadir esta sección aquí en mi canal de YouTube porque la verdad es que es un tema que me reclaman un montón y me gustaría pues poder abordarlo y que todos pues crezcamos un poco más en este sentido y también se pueda facilitar en este sentido la práctica deportiva del niño o la niña, ¿no? Porque al final el que está en el medio es ese niño, esa niña que al final tiene que vivir el deporte para disfrutar, para aprender, para desarrollar valores muy importantes, ¿no? Y muchas veces pues es ese niño o esa niña el que acaba sufriendo determinados comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, quiero hablar un poco entre el conflicto que muchas veces puede haber entre entrenador y padres, porque pues muchas veces se presencian, ¿no? en entrenamientos o en competiciones conductas negativas, comportamientos negativos o perjudiciales, diríamos, ¿no? para el hijo. Entonces, al final el interés primordial es lo que digo, ¿no? Que ese niño pueda disfrutar, que ese niño pueda aprender y los niños al final observan, ¿no? Y muchas veces va a ser negativo en el sentido de, uno, porque están observando a sus padres y luego pueden imitar, ¿no? Pues chavales o chavalas que luego podemos ver que a lo mejor en la pista no se comportan como deberían o no van a tener los valores necesarios para, por ejemplo, pues comportarse bien o ser educado con tu rival. Entonces, como digo, ¿no? Pues al final los chavales, tanto niños o niñas como adolescentes, pueden acabar imitando estos comportamientos, ¿no? Porque es lo que ven en sus padres, pero también muchas veces en el sentido contrario, a lo mejor no imitan estos comportamientos, pero son niños que se acaban bloqueando y acaban viviendo muy negativamente la competición. Incluso pues esos niños se van desarrollando con el tiempo, ¿no? Y pues a lo mejor no son capaces de, oye, pues de transmitirle a sus padres la presión que están sufriendo por ellos en el deporte. Ellos saben que tienen presión, pero obviamente pues no saben cómo canalizar o llevar esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el entrenador tiene un papel muy importante, porque el entrenador no solo es el que enseña a este chico o a esta chica a nivel técnico-táctico, sino que al final tenemos que saber que el entrenador es una figura, obviamente no es el responsable, y esto es muy importante, el entrenador nunca es el responsable de este niño o esta niña, porque el responsable del niño o la niña es su padre, su madre, su tutor legal, pero sí que al final la figura del entrenador, como digo, no es solo ese rol de te enseño a nivel técnico-táctico, a nivel físico, sino que al final el deporte va mucho más allá y el entrenador es una figura que transmite valores, pero también que puede transmitir mucho acerca de lo que rodea, por ejemplo, a su organización, ¿no? Pues este chico, esta chica también tiene que estudiar, ¿no? Y, por ejemplo, muchas veces asalta la duda a los padres de, ¡buah! Pues si no me saca X notas o si no estudia, pues le desapunto del deporte. Ahí el entrenador es muy importante, esa figura, para recalcar que, oye, que al revés, que el deporte le va a aportar mucho a esa parte del estudio y que al final, si encontramos tiempo para todo, pues y nos organizamos, pues podemos conseguir que haga deporte y que el deporte incluso luego le ayude a nivel atencional, a nivel memorístico en los estudios, ¿no? Entonces, al final, el entrenador puede transmitir esto y puede transmitir también pues muchos valores del deporte, como que, por ejemplo, no competimos para ganar, sino que competimos porque también pues, bueno, disfrutamos, pero también nos aporta pues la capacidad de la constancia, del esfuerzo, y bueno, pues el competir también pues nos da muchos valores para luego la vida, ¿no? Y los entrenamientos igual, pues entrenamiento para fomentar esa capacidad de poder mejorarnos, de aprendizaje también, ¿no? De lo que nos aporta el aprendizaje como deportista, pero también como persona. Entonces, ¿qué pasa? Que la figura del entrenador va mucho más allá. ¿Y qué pasa? Que al final el entrenador tiene que saber que eso no es el responsable de ese niño, pero que sí que puede ser una figura mediadora también muy importante, y que el entrenador está presente cuando hay esas conductas o esos comportamientos negativos por parte de los padres o de las madres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde voy yo? Que es lo que quería hablar sobre todo en este vídeo, es que muchas veces cuando el entrenador ve comentarios, cuando ve comportamientos, cuando ve un lenguaje no verbal que no le gusta, no verbal o verbal por parte de los padres, el entrenador muchas veces, como no sabe cómo gestionar esa situación, lo que hace es
se carga un poco al final internamente pues de esa rabia, que también es normal, ¿no? Porque al final tú estás ahí haciendo el esfuerzo porque ese chico crezca, porque ese chico se eduque, eh, por enseñarle, y resulta que a lo mejor lo que hace ese padre o esa madre no le está ayudando, no le es como que le está complicando el camino y le está poniendo esas piedras en el camino, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este entrenador o esta entrenadora, al final, ¿qué pasa? Que con esa frustración o esa rabia, uno, a lo mejor no está sabiendo manejar esa rabia o esa frustración, y dos, no está sabiendo poner soluciones, o no está sabiendo comunicarse con ese padre o esa madre, ¿no? Habría que ver un poco en el caso del entrenador. Pero al final, yo a lo que voy es que ante ese bloqueo, ante esa frustración, lo que hacemos es como echar la culpa, ¿no? En plan, pues este padre o esta madre se está comportando de esta forma, y es que esa rabia lo que hace es que muchas veces o ignore a ese padre, o me distancie de ese padre, o que incluso genere como una barrera con el padre o la madre, ¿no? Es como que ya me estás transmitiendo que tu educación con tu hijo no me gusta, y entonces eso al final, como yo tengo unos valores, estoy viendo que tú tienes otros, o que tú te comportas de cierta forma que no me gusta, lo que hago es que me alejo un poco, pongo distancia o no me comunico, y ahí como que esa relación se va enfriando, y esto precisamente muchas veces es el mayor peligro, porque lo que tenemos que saber es que tú no eres el responsable, pero sí puedes ser mediador entre ese padre, esa madre, y el comportamiento que pueda tener con el hijo, ¿no? Entonces, no, y más que nada porque al final en tus instalaciones deportivas, en el club, hay unas normas, y esos padres o esas madres tienen que saber esas normas y los límites que hay, ¿no? Entonces, al final, que es muy necesario cuando hay esa fricción, no te alejes, o sea, date cuenta de cuándo te estás alejando, para pues que tú mismo te hagas consciente de eso, de, vale, yo voy a tener que intentar manejar esta rabia, esta frustración, pero bueno, este padre o esta madre ha aprendido a comportarse de esa manera. Vamos a intentar entender qué es lo que pueda estar pasando ahí, qué es lo que está haciendo que tenga estos comportamientos, porque si directamente yo te culpo o tal, lo que vamos a hacer es eso, me alejo de ti. Entonces, vamos a entender que, o sea, no tienes por qué compartir con ese padre, pero bueno, vamos a intentar entender un poco su mundo o por qué hace lo que hace. Entonces, para eso, primero de todo, es que convoques esa reunión con el padre, ¿no? Que te puedas poner en contacto telefónico, o que podáis hablar algún día cuando no esté el niño o la niña presente, y poder primero ver un poco o profundizar un poco en, oye, pues señalar el comportamiento que a lo mejor no te ha gustado, ¿no? O los comportamientos que creas que no son correctos, tanto en entrenamientos como en competición. Y oye, fulanito, he visto que este día en esta competición pasó esto. O cuando perdió tu hijo, vi cómo te dirigiste al padre este y le comentaste tanto, ¿no? O sea, señalarle la conducta, ¿no? Y decir, oye, ¿qué pasó aquí? O qué es lo que te llevó pues a comportarte de esta forma, en plan, que ese padre o esa madre, primero como desde esa empatía, ¿no? Oye, vi este comportamiento este día, y primero no ir tú, ¿no? Como a dar la orden o el mandato, sino, oye, pues a ver, que me cuente este padre o esta madre, y luego yo ya ahí puedo entrar, y ahí sí que puedo entrar en el juego una vez que yo te haya entendido, ¿no? Oye, pues mira, entiendo que a lo mejor si este padre te provocó, pues a lo mejor te entró un poco la rabia, ¿no? O quisiste contestarle. Entiendo que a veces es difícil gestionar esta situación cuando hay otro padre que tal. Y entonces ahí tú le estás entendiendo primero, ¿no? O sea, puedo empatizar contigo, pero luego señalar siempre cuáles son las normas, ¿no? Y decir, oye, pues lo ideal al final es que tú puedas acompañar a tu hijo en el deporte, que puedas estar presente, que puedas disfrutar de sus partidos, incluso de sus entrenamientos, pero oye, las normas en competición es pues que al final tú te muestres como esa figura de apoyo, de pues es apoyo incondicional. Cuando sale mal del partido, poder apoyarle, poder entenderle, también disfrutar de sus éxitos o cuando las cosas le salen bien, pero señalar, ¿no? Cuáles son los comportamientos que esperamos. Yo los pondría formulados en positivo. Oye, pues esperamos que eso, cuando salgas, pues estés con él ahí y le apoyes. Esperamos que durante un partido haya silencio. Esperamos que pues le animes cuando le veas un poco más frustrado ante el partido, pues con un vamos o ánimo, venga que tú puedes, ese apoyo, ¿no? Entonces le formularíamos como, y esto es muy importante, que el entrenador
siempre tenga escritas cuáles son aquellas conductas y las tenga muy claras aquí para poder comunicárselas al padre, ¿no? Entonces, porque si al final lo que hago es que le formulo al padre el no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, es como un castigo, ¿no? Entonces, como digo, siempre voy a entender al padre, que es lo que me voy a acercar a él, ¿no? Y le voy a decir, oye, este día vital, ¿qué pasó? O sea, no hace falta tampoco decir nada, ¿no? Sino, oye, pues vi esto que pasó, cuéntame un poco qué es lo que sucedió, tal. Y ahí ya aprovechamos, jaja, te entiendo esto, o entiendo tu emoción aquí, o entiendo tu interés por tu hijo en este momento, pero las conductas al final que esperamos, y sobre todo no por mí, sino por el bien de tu hijo, y podemos anticipar las consecuencias, ¿no? Oye, pues si haces esto, a lo mejor tu hijo puede sentirse con presión. Oye, pues si a lo mejor te pones a gritar con este padre en medio del partido, tu hijo se puede desconcentrar. O sea, anticipamos las consecuencias que van a ser negativas para tu hijo y te las anticipo antes para que tú seas consciente. Entonces, no es por mí, no es porque yo te quiera venir a dar lecciones de la educación de tu hijo porque tú eres el padre, ¿no? Pero sí que pues son las normas que tenemos y son las cosas que sabemos que le van a venir mejor a tu hijo, porque yo como entrenador lo que estoy haciendo es preocuparme por tu hijo y sé que en este momento se desconcentra, sé que en este momento se presiona, entonces lo que buscamos al final es como subir, ¿no? Así que bueno, iré haciendo vídeos más específicos, incluso como de cosas más concretas que pasan en la pista. Así que nada, si eres entrenador o padre y te gusta este tipo de contenido, déjame por aquí por comentarios y no dudéis que voy a ir hablando de cosas más específicas. Y bueno, también comentarte que tengo mi biblioteca de talleres en mi página web, te dejo aquí el enlace y te voy a dejar en concreto un link que es apoyar emocionalmente a mi hijo en el deporte. Te dejo ahí el link porque es una clase de verdad que es increíble y que yo creo que te puede ayudar mucho para esa relación con tu hijo en su deporte, tanto en lo que es en la pista, en el campo, como luego es en casa, ¿no? Para saber gestionar un poco pues todas esas presión también que muchas veces también tienen los padres de no saber cómo manejar muchas veces ciertas situaciones, ¿no? Así que nada, aquí te dejo mi biblioteca de talleres y el taller para padres y nada, nos vemos en otro vídeo y espero que este te haya gustado. Un abrazo.